Yo creo que ya podemos empezar. Aquí nos quedamos, según yo, ¿correcto? Sí. ¿Alguna duda que hayan tenido de la clase pasada, ahorita que hayan pensado? No, doctora, todo bien. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el linfoma de Hodgkin? Las células de Reed. Las células de Reed-Steinberg, exactamente. Y ahorita vamos a ver que el subtipo cada subtipo histológico tiene el nombre relacionado a lo que el patólogo ve, sobre todo en el fondo del tumor, es decir, el fondo inflamatorio. Sí, en el caso de la esclerosis nodular, claramente, si ustedes ven la diapositiva que está arriba, hey. Antes de que pasemos a eso, ¿podría dar otra vez un breve resumen sobre la diferencia de las células de los diferentes tipos de células que podemos encontrar, como la lacunar, la roseta de maíz y la de Streets? Pues en realidad solamente es espérame, me regreso. Como lo de literal solo como lo que veamos al microscopio o lo que pueda reportarnos el patólogo. El patólogo en realidad no tienen mucho o sea, son estas. Entonces Sí. El patólogo puede ver cualquiera de ellas en la biopsia del paciente y pues decir es una célula de Reed-Steinberg. Actualmente se va a corroborar el diagnóstico haciendo los CDs, ¿no? Que es lo que decíamos, los CDs, el CD30, el CD15, o bien el 79A y el 45, que es en el tipo no clásico, ¿no? Okay. Pero la célula de Reed-Steinberg te la reporta el patólogo, él es el que la reconoce. Y es muy importante una buena biopsia precisamente porque... Ay, perdón. Porque, Salud. Gracias. ¿Por qué estas? Salud, doctora. Gracias. ¿Por qué estas se distribuyen de forma irregular en todo el tumor? Entonces, por eso es que es tan importante que la biopsia sea de buen tamaño. El subtipo en realidad te lo va a dar no la presencia de la célula de Reed-Steinberg específica, sino lo que ve alrededor el patólogo, como en esta, que se ven los nódulos. ¿Sí los ven? En la que está arriba a la derecha. Se ven bolitas separadas por bandas que son rojas, que es fibrosis. A eso se le llama esclerosis nodular. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Yo, perdón. Sí, no te preocupes. Entonces es que escucha el ruido y distrae. Entonces, esta se llama esclerosis nodular grado 1 o grado 2, dependiendo del porcentaje de esclerosis o de fibrosis que haya. Este es el tipo más común de linfoma de Hodgkin. Es más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes, o sea, el primer pico de incidencia, y lo más frecuente es que involucre al mediastino, o sea, la enfermedad sea supradiafragmática, el cuello, las axilas y el mediastino. ¿Sí? Entonces, para que conozcan los subtipos. La celularidad mixta, se le llama celularidad mixta. Aquí hay una célula de Reed-Steinberg muy clara en la que está en la parte de abajo, que es la binucleada, muy clásica. Se le llama celularidad mixta porque todas estas celulitas que están alrededor de la célula de Reed-Steinberg son de todos los tipos. Son linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, histiocitos, ¿sí? Por eso se le llama celularidad mixta. Este tipo de linfoma de Hodgkin es el segundo en frecuencia, es de mal pronóstico. Este y el que sigue, los dos de mal pronóstico, son la celularidad mixta y la depresión linfocítica. Ocurre a cualquier edad, normalmente se diagnostica en etapas clínicas más avanzadas porque involucra sobre todo los ganglios abdominales y esplénico. Entonces, pues si tienes un tumor en el cuello, te das cuenta, pues ya te estudias, ¿no? Pero si el tumor está ahí en el retroperitoneo, pues de aquí a que te dé problemas, normalmente es cuando aparecen los síntomas B. ¿Sí? Esta es la celularidad mixta. Fíjense, la célula de Reed-Steinberg, que está en la parte de abajo, se ve muy claramente, y tiene muchas células alrededor. La depresión linfocítica, ¿qué fue lo que sucedió con las células que están alrededor de las de Reed-Steinberg? Pues ya no hay muchas. Ya no hay muchas, exactamente. Por eso es que se le llama depresión linfocítica. Esta es la menos frecuente, mal pronóstico nuevamente. En pacientes igual mayores,
se ha asociado a pacientes que tienen VIH. Igual la afección más frecuente es la abdominal, disesplénica, hepática y médula ósea. ¿No? Es donde los que más afectan. Por eso es que es tan difícil o se diagnostican en etapas clínicas más avanzadas. Siguiendo con el linfoma de Hodgkin clásico, este es el rico en linfocitos o predominio linfocítico difuso. Así también le llaman, sobre todo en la OMS. Y se llama rico en linfocitos o predominio linfocítico porque las células que están alrededor de la célula de Ritzenberg son en su mayoría linfocitos. ¿Sí? Este es como que el tercero en frecuencia. Son estadios clínicos tempranos, se diagnostican tempranamente, predominantemente en hombres, y al ser el diagnóstico temprano, bueno, pues sin síntomas B. Y por último tenemos el linfoma de Hodgkin no clásico, que es el predominio linfocítico nodular. Le llaman predominio linfocítico nodular porque si ustedes se fijan en la foto que está arriba, se ven los nódulos, pero no tienen esclerosis. O sea, no tienen como que las bandas de fibrosis que se veía en la esclerosis nodular. Este es el tipo también, el casi penúltimo en frecuencia, 4 a 5% de los linfomas, con una mediana edad del 30%, es más frecuente en hombres 3 a 1, y bueno, va a involucrar predominantemente ganglios periféricos o superficiales, por lo tanto se diagnostica en etapas clínicas tempranas. Aquí este linfoma, que es no clásico, acuérdense que es no clásico porque no marca ni 15 ni 30, se comporta como un linfoma no Hodgkin indolente, que indolente suena bonito, pero es feo, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La característica de los indolentes es que hay recaídas frecuentes y tardías, son tumores de crecimiento lento, linfomas de crecimiento lento, lo cual hace que no todas las células en el tumor estén activas, por lo tanto les damos quimioterapia, se mueren las que están activas, pero las que están quiescentes sobreviven y viene la recaída más adelante. Y así, ¿no? Son frecuentes las recaídas en este tipo de linfoma. Este es el no clásico predominio linfocítico nodular. Y bueno, pues estamos hablando de neoplasias, siempre las vamos a estadificar. ¿Por qué será importante estadificar las neoplasias en general? Para el tratamiento. ¿Manejo? Por el Manejo y tratamiento, pronóstico. que nada es el pronóstico. Normalmente ahorita vamos a ver que dependiendo de la etapa clínica les tocan o 4 o 6 ciclos de quimio, o les toca radio o no les toca radio, o sea, radioterapia. Por eso es la estadificación. Como el linfoma, esta se hizo exclusivamente al inicio para el linfoma de Hodgkin, ahora ya se utiliza para los dos, 1971, y como es del linfoma de Hodgkin, ¿a dónde le gusta más salir al linfoma de Hodgkin? En la cadena ganglionar cervical. En el cuello, exactamente. Entonces, por eso es que en la etapa clínica 1 les pintan los ganglios en el cuello. En realidad, la etapa clínica 1 es una cadena ganglionar independientemente de donde esté. Vamos a decir que si es un tumor único en la axila o un tumor único en la ingle o retroperitoneal, ¿sí? Es una cadena ganglionar, el estadio clínico 1. El estadio clínico 2 es 2 o más cadenas ganglionares, pero del mismo lado del diafragma. Quiere decir, todas arriba o todas abajo. Esa es la etapa clínica 2. La etapa clínica 3 es cadenas ganglionares, por lo menos 2 o más, pero que se encuentran a ambos lados del diafragma, como les pintan aquí en el tercer monito, ¿no? Tiene adenomegalias en el cuello, en la axila y en el retroperitoneo y en la ingle. ¿No? Entonces aquí ya es una etapa clínica 3 por eso. Y la última, que es la etapa clínica más avanzada, es la etapa clínica 4, en la que ya van a aparecer infiltración a tejidos no ganglionares. Nuevamente aquí les pintan hígado, vaso y médula ósea porque son los más frecuentes, pero puede ser infiltración pulmonar, infiltración a otros niveles, ¿no? Las más frecuentes serían estas. A este 1, 2, 3 o 4 le vamos a agregar una A o una B, dependiendo si tiene o no síntomas B. Lo más frecuente es que la etapa clínica 1 y 2 sean A y que la etapa clínica 3 y 4 sean B. Obviamente los pacientes no estudian los libros, ¿no? Entonces podemos tener a veces etapas clínicas 4A, que es rarísimo, pero puede ser, ¿no? Entonces así se estadifican los linfomas. ¿Dudas hasta aquí? Los dos, de hecho.
¿Ninguna No. duda? ¿No? Ok, vamos bien. Seguimos. Los hallazgos de laboratorio, bueno, la citometría hemática en general en el linfoma de Hodgkin va a ser normal. Puede haber anemia moderada, que va a ser normocítica. Puede llegar a ser hipocrómica, sobre todo cuando es un linfoma de mucho tiempo de evolución, porque es una anemia de las enfermedades crónicas. Y si ustedes recuerdan en las anemias de las enfermedades crónicas, el hierro queda atrapado dentro de los macrófagos, ¿no? Entonces, por eso puede llegar a ser hipocrómica. En cuanto a los leucocitos, la cifra es normal, aunque podemos encontrar monocitosis, eosinofilia y muy frecuentemente linfopenia. Yo les pregunto, ¿dónde están los linfocitos? Están secuestrados en los ganglios linfáticos, ¿no? Están secuestrados exactamente en el tumor, en los ganglios, pues en el tumor, ¿no? Hay eosinofilia, monocitosis y puede haber basofilia porque la célula de Reed-Sternberg lo que hace es activarse y producir citocinas. Al producir esas citocinas, eso llama a las células inflamatorias. Entonces, finalmente los eosinófilos, sobre todo los basófilos y los monos, viajan a los ganglios. Al haber citocinas inflamatorias, recuerden que las plaquetas se comportan como reactantes de fase aguda. Por lo tanto, puede haber trombocitosis. Y en estadios avanzados puede haber leucocitosis. Insisto, aquí el linfoma es una enfermedad que produce mucha inflamación, produce citocinas inflamatorias. Entonces, todos los reactantes de fase aguda van a estar elevados, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, el fibrinógeno. Se pueden dar fenómenos autoinmunes, como una anemia autoinmune Cum's directo positiva. Si está infiltrado el hígado, vamos a ver elevación sobre todo de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, de las bilirrubinas. La DHL lo vamos a tomar como un marcador de la carga tumoral. Entre más elevada está la DHL, más carga tumoral. ¿Qué pasa con un tumor que tiene 10 centímetros? Imagínenselo en el cuello, 10 centímetros. ¿Estará bien irrigado? Sí. Bien irrigado todo hasta el final, 10 centímetros de bola. No. No, ¿no? Hay lisis tumoral. Cuando damos tratamiento puede haber síndrome de lisis tumoral, es mucho más severo, ¿no? Se eleva el potasio, se eleva el calcio, se truena el riñón, el ácido úrico se va al techo, por eso es que se truena el riñón, por el ácido úrico. Pero en pacientes con enfermedad muy voluminosa puede haber lisis tumoral sin necesidad de que haya la quimio, pues. Entonces, por eso se puede elevar la DHL. Espérenme tantito, un segundito. Ya. Entonces, las pruebas de función hepática. Y bueno, los estudios de gabinete son sobre todo para estadificar. ¿Cómo puedo yo saber si hay tumores o si hay adenomegalias en el tórax o en el retroperitoneo? Con un estudio. ¿Con un estudio de qué? ¿Resonancia? Pues más fácil que la resonancia. Pues La una radiografía. Un ataque. Exactamente. Pues la radiografía simple de tórax posterior anterior y lateral nos sirve para ver sobre todo el ensanchamiento mediastinal, pero no nos es muy útil para medir las adenomegalias. Si quiero medir las adenomegalias, el mejor método es con la tomografía. Obviamente, si tengo mucha lana y estoy en un lugar así, wow, puedo hacer un PET, ¿no? Entonces, sería mucho Doctor, más. doctora, pero en el caso del PET, ¿no sería como demasiada radiación? No, porque ¿Sería cuestión de valorar? bueno, normalmente aquí en México, por ejemplo, para la estadificación utilizamos la tomo, así tóraco-abdominal y pélvica o nada más tóraco-abdominal, dependiendo. Y para el control, o sea, ya que damos la quimio para valorar la respuesta, usamos el PET. El PET nos permite muy bien diferenciar una adenomegalia que tenga, vamos a decir, después del tratamiento 2 centímetros, que en la TAC dices, ay, es negativo, ya es fibrosis. El PET te dice,
¿Está activo o no está activo? O sea, ¿es actividad o es fibrosis? Entonces el PET lo utilizamos más para el seguimiento. Pero sí lo usamos. Bueno, en el IMSS nos lo subrogan a la UNAM. Oiga, doctora, porque, bueno, yo leí aquí en el RUIS que lo utilizan post-tratamiento, o sea, que van como 2, 3 sesiones de quimio y ya realizan PET para ver si hay recidivas. Exactamente. Más que recidivas, para ver la respuesta. Recidivas cuando ya tenías respuesta y recaen. Y lo que haces es para ver si todavía tienen actividad o no. Es lo que te digo, se utiliza el PET sobre todo después del tratamiento, en el seguimiento. Porque el quiz menciona que se hace tomografías para hacer diagnóstico o para por lo menos identificar y el otro para ver pronóstico y cómo va el seguimiento. Sí, la tomografía la usamos para estadificar, sería la palabra más correcta. O sea, con la tomografía dices, bueno, tiene actividad, tiene mediastino, no tiene retroperitoneo, el hígado está normal, el vaso está normal, entonces es una etapa clínica tal. Ya que damos tratamiento, terminando el tratamiento reestadificamos o bien pues hacemos los estudios nuevamente para ver si sí logramos controlar la enfermedad o no. Y para eso el PET es muy útil. Es lo que les decía. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Entonces, la radiografía de tórax y la TAC, esas son sobre todo estadificadoras, ¿no? En los estadios clínicos tempranos 1 y 2, ahorita vamos a ver un poquito más definiciones de los estadios. Las adenomegalias generalmente son indoloras en pacientes jóvenes con histología favorable. La histología más favorable es la esclerosis nodular. Y el 3 y 4, ya hay síntomas B, generalmente son en edades más avanzadas, obviamente etapas clínicas más avanzadas, y histologías desfavorables. ¿Cuáles les dije que eran las histologías desfavorables? La depresión linfocítica y la celularidad mixta. Exactamente, muy bien. Esas son las dos malas, vamos a decir. Ahorita vamos a ver muchas tablas pronósticas a partir de estos temas. Las neoplasias tienen su tabla pronóstica. Hay IPI, hay FLIPI, hay un montón, ¿no? La que se toman en cuenta sobre todo los factores clásicos en el linfoma de Hodgkin es de mal pronóstico, edad mayor de 30 años, la histología desfavorable que ya me la dijeron, la presencia de síntomas B o estadio clínico avanzado que es 3 o 4. Algunos síntomas que se pueden ver, bueno, aquí, ¿qué síntoma B me faltó ahí? ¿Qué síntoma B no puse? La diaforesis. La diaforesis profunda. Exactamente. Pero bueno, está fiebre mayor de 38 grados centígrados, pérdida de peso de más del 10% en menos de 6 meses. El prurito severo se ve sobre todo en casos de pacientes que tienen mucha eosinofilia. Los eosinófilos producen mucho prurito. Entonces se ve más frecuentemente en esos pacientes. Hay también quienes reportan que les duele al tomar alcohol. Eso es otra así de las rarezas que no se ha encontrado hasta ahora la relación de por qué exactamente. Pero no es cualquier alcohol. No es así como que me tomo una cerveza y me duele, ¿no? Si no mal recuerdo, se me olvidó checarlo. Es el coñac. Entonces, mucha gente aquí en México no toma coñac, ¿verdad? Entonces, bueno. A lo mejor si trabajas con los Ruiz y te llegan los riquillos, pues eso sí toman coñac y les duele, ¿no? Entonces, ojo, otros factores de mal pronóstico. Enfermedad voluminosa. Consideramos enfermedad voluminosa cualquier tumoración que tenga 10 centímetros o más, donde quiera que esté, en el cuello, en el axila, en el mediastino. Si tiene 10 centímetros o más, se le llama enfermedad voluminosa o en inglés bulky, así le dicen, ¿no? Tiene enfermedad bulky, yo digo, no sean payasos, voluminosa. Mediastínica voluminosa también es malo. La velocidad de sedimentación globular es un parámetro bastante barato, vamos a decir, y sencillo que podemos utilizar. Si está más de 30, mal pronóstico. Si no tiene síntomas B y tiene más de 70, es mal pronóstico. Y si después de que terminó la quimioterapia vuelve a elevarse a más de 30, también es de mal pronóstico. Nos habla de una probable recaída. Y si agarramos solamente los linfomas de Hodgkin en etapa clínica avanzada, esta es una escala pronóstica que se hizo
toma en cuenta estos parámetros, el sexo masculino, lo toman de mal pronóstico, albúmino, como es hombre, no es cierto, albúmina, menor de 4 gramos por decilitro, la hemoglobina menos de 10. ¿Por qué la albúmina menos de 4? ¿Qué me estará traduciendo que la albúmina está menor de 4? Falla hepática. Entonces el riñón, digo, perdón, al hígado. Falla hepática, exactamente. La albúmina se produce en el hígado. Si el hígado está infiltrado, pues no va a producir albúmina normalmente. Igual la hemoglobina, menos de 10, les decía yo, la anemia puede ser moderada o leve. Si ya tiene menos de 10, entonces puedo sospechar que tiene infiltración a la médula ósea. Se mete el linfoma en la médula ósea. Estadio clínico 4, mal pronóstico, más de 45 años, más de 15,000 leucocitos, menos de 600 linfocitos, o bien en la cuenta porcentual menos del 8%. Entonces no les voy a leer toda la tabla. Lo importante de esta tabla es la sobrevida libre de progresión y sobrevida global. ¿Sí saben cuál es la diferencia? No. No, doctora, ¿no lo puede explicar? Por favor? La sobrevida libre de progresión, o también se le llama libre de recaída, podría ser, o es un poquito distinta, pero muy parecida. Es cuando el paciente ya se diagnosticó, ya se le dio tratamiento y está en remisión. Y lo sigues, lo vigilas, ¿no? La sobrevida global, si ustedes se fijan, siempre la sobrevida libre de progresión va a ser un poquito menor a la global. En la global metemos a todos los pacientes que estén vivos, hayan o no hayan recaído. Entonces, por eso es que dicen, si no tiene ninguno de los factores anteriores, que fue el 7% de los casos, tienes una probabilidad, o sea, una sobrevida libre de progresión de 84 más menos 4. O sea, de 100 pacientes que cumplieron esos parámetros, el 84% siguen libres de progresión a 5 años y el 89% siguen vivos. En cambio, si vamos a la de peor pronóstico, que es la de hasta 5 de los factores pronósticos estos anteriores, es decir, es hombre, tiene la albúmina de 2, la hemoglobina de 8, es etapa clínica 4, tiene 50 años y todos esos, si los cumple, también fueron el 7% de los casos en esta serie de casos. ¿Qué pasó con la sobrevida libre de progresión? Disminuye. Pero a la mitad, ¿no? ¿Ya vieron? Aquí, de 100 pacientes, 42, solamente 42% siguen vivos y la sobrevida global igualmente disminuye a 56%. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? El paciente te pregunta, ¿me voy a morir? Pues, sí, no, todos nos vamos a morir, pero te dicen, ¿cuál es mi probabilidad de vivir? ¿No? Ah, bueno, su sobrevida libre de progresión a 5 años es más o menos de tanto y la sobrevida global de esto, ¿no? Y así. Para eso nos sirven estas tablas. Son Doctora, pronósticas. Mande. una pregunta. Entonces la de progresión quiere decir es como el tiempo que tienes antes de la recaída. No es que No, no sé. no. Puede ser que estos pacientes, ese 84% de los pacientes nunca recaiga. Normalmente la vigilancia es más o menos 5 años, algunos se van a 10. Sobre todo los que seguimos más es el no clásico, porque es indolente. Pero de lo que esto te habla no es una seguridad, pues. Puede que no recaigas. Tienes el 84% de probabilidad de estar vivo a 5 años sin recaída. Eso es lo que significa. No sé si me explique. Sí, y ya como ya lo vivir, ¿no? En general. O sea, ya La sobrevida es la que también mete a los que recayeron. Ah, ok. El 84 se convierte en 89 porque 5% de los pacientes recayeron, pero están vivos. Y 11% ya no están vivos, ya sobrevida, ya se murieron. Para hacer el 100, ¿sí me explico? O sea, de esa sobrevida global, el 11% ya se murió, el 89% sigue vivo y el 84% sigue vivo sin recaída. ¿Sí? Ah, ok, sí, ya, perfecto. Es un poquito, pues uno que se la pasa ya tantos años viendo cáncer, pues lo entiendes, pero al principio cuesta trabajo, como que dices, ¿cómo? Entonces, así es, más o menos. De los de abajo, por ejemplo, de ese 7% de pacientes que tuvieron todos esos factores de mal pronóstico, ya se habían muerto a 5 años, quítale 142, no puedo hacer cuentas, que es 58.
Sí, O sea, más 50. de la mitad ya se habían muerto. O bueno, no, 56, ¿no? Porque la sobrevida global son los que se mueren. La 42% son los que no han recaído. Es decir, aquí son 4% ya habían recaído. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Entonces, los estadios tempranos, etapas clínicas 1 y 2, sin factores de mal pronóstico, les damos quimioterapia ABVD. Donde quieran que vayan, les vamos a dar ABVD. 2 a 4 ciclos y radioterapia a campo afecto. A campo afecto significa donde estaba el tumor. En la de predominio linfocítico nodular, que es el no clásico, algunos dicen wait and see, otros solo radioterapia. En general les damos quimio a todos. Aquí sobrevida libre de falla, tratamientos a libre recaída nuevamente. Aquí se fueron a 6 años, 80%, sobrevida global 90%, ¿no? Etapas clínicas tempranas. Después de ahí tenemos estadios intermedios y estadios tardíos. El estadio intermedio se define como un Ann Arbor 1 o 2, pero factores de riesgo. Y los tardíos son estadios clínicos Ann Arbor 2B con enfermedad voluminosa o 3 y 4. A esto les voy a dar 6 ciclos de quimioterapia y luego radioterapia. Ahí hubo un tiempo que se trataba con pura radioterapia el linfoma, ya no se utiliza mucho, pero bueno, había buenos índices de curación siempre y cuando fueran etapas tempranas. Siempre vamos a dar quimio. Cuando es una etapa avanzada, fíjense a cuánto se disminuye la sobrevida libre de enfermedad. 50%, o sea, la mitad ya se murieron a 5 años. Y damos quimio y radioterapia combinada siempre que haya enfermedad voluminosa, independientemente del estadio clínico. Entonces, aquí están los dos esquemas que más se han utilizado. El MOP se creó en 1967, lleva mostaza nitrogenada, vincristina, prednisona y procarbazina. ¿En qué edades da el linfoma de Hodgkin más frecuentemente? Puede ser en gente joven entre 15 y 25 años o en sujetos mayores de 50, ¿no? Exactamente, en adolescentes. Entonces, imagínense al adolescente le dan todos sus ciclos de MOP y queda con azoospermia, o sea, queda estéril. Por eso es que se dejó de utilizar el MOP y se empezó a utilizar el ABVD, que es la adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Igual un ciclo consta de 2 quimioterapias en el día 1 y en el día 15, y así se da por 6 ciclos, ¿no? Entonces, total son, para fines prácticos, 6 meses de quimioterapia. Y luego radioterapia dependiendo del estadio clínico. Y bueno, las indicaciones para autotrasplante de células tallo-periféricas. Si digo autotrasplante, ¿de quién saqué las células? Del mismo paciente. Del mismo paciente, exactamente. Esto lo hacemos para dar dosis muy altas de quimioterapia y que se muera el tumor, ¿no? El que quedó. Lo voy a dar en cualquier paciente que a fines prácticos recaiga menos de un año con síntomas B en sitios extranodales o en sitios previamente irradiados. Les toca su autotrasplante. Ahorita no estamos haciendo autotrasplantes por la pandemia, está cerrado están parados todos ni siquiera trasplante renal se está haciendo, ni de córnea, nada. Todo está parado los programas de trasplante por la pandemia. Pobres pacientes, porque algunos no van a sobrevivir, ¿no? Bueno, aquí están las curvas de sobrevida. Esta es la libre de progresión. Obviamente le va clarísimamente mejor a las etapas tempranas. Y esta es la global, que bueno, ya se junta un poquito. Y bueno, finalmente, uno de los virus que más ha estado involucrado en la patogenia o le echamos la culpa, pues, del linfoma de Hodgkin es el virus de Epstein-Barr. ¿Es frecuente o no es frecuente las infecciones por virus de Epstein-Barr? Si yo les agarro a todos Frecuente. y les Sí, hago prueba Sí, es frecuente. anticuerpos para virus de Epstein-Barr, ¿muchos tendrán o no? Sí, sí es frecuente. Sí, es frecuente. Sobre todo en países como el nuestro.
Entonces he visto que está involucrado el virus de Epstein-Barr desde el 25 hasta el 50% de los casos de linfoma de Hodgkin. ¿Y qué es lo que hicieron o cómo lo descubrieron? Agarraron muestras de los pacientes con linfoma de Hodgkin y hicieron una sonda por hibridación in situ para buscando el RNA mensajero del virus de Epstein-Barr. Y se dieron cuenta cuando es positivo o cuando sí la sonda encuentra dónde hibridar o dónde juntarse, se pintaban de negro las células. Entonces, esas células negras que están pintadas, ¿de qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué células son? Las de Reed, ¿no? Exactamente. Entonces, con eso se demostró que hay parte del RNA mensajero en las células de Reed-Steinberg, lo cual lo consideran un fenómeno transformador, y esto se vio más frecuentemente en pacientes menores de 15 años y adultos mayores, que precisamente es la incidencia en países como el nuestro. En países desarrollados del primer mundo, como quieran llamarlo, el pico de incidencia se ve en adultos jóvenes, y el nuestro no, el nuestro es bimodal. Adolescentes, menores de 15 años y viejitos, ¿no? Mayores de 55. Ahora bien, en los niños muy chiquititos, menos de 3 años, es muy raro el linfoma de Hodgkin. Entonces, lo que se considera es que ¿se acuerdan que el virus de Epstein, la célula de Reed-Steinberg era un linfocito B? Entonces iba el linfocito B felizmente por la vida, se pone en contacto con el virus de Epstein-Barr, se considera un evento transformador, el cual hace que el linfocito se transforme en una célula de Reed-Steinberg que pierde la apoptosis, empieza a producir citocinas, y eso hace que lleguen las citocinas, las células inflamatorias, ¿no? Linfocitos, células plasmáticas, histiocitos. Y ya. Me fui un momento, ya regresé. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. De repente como que se desconectó. Ok, vamos a seguirnos por lo menos unos 20 minutos porque con ustedes voy atrasados por alguna razón. Entonces, vamos a seguir con el linfoma no Hodgkin. Es no Hodgkin porque no tiene a la célula de Reed-Steinberg. Esta es una definición muy boba. Neoplasia del sistema reticular, neoplasia del sistema linfoide, diferentes al linfoma de Hodgkin, que comprende una entidades con un amplio espectro en cuanto a su agresividad clínica. O sea, esta definición no nos sirve de mucho, ¿no? Finalmente, el linfoma no Hodgkin es el que no tiene a la célula de Reed-Steinberg, así está de sencillo, ¿no? Si se fijan, es muchísimo más frecuente, 45,000 casos nuevos por año en Estados Unidos, y cuando apareció el VIH subió mucho más la incidencia. Sí, corresponde al 4% de todos los cánceres diagnosticados en ese país. Ya dije, aumentó la incidencia, es responsable de 23,000 muertes, es la sexta causa de muerte en ese país, y bueno, puede suceder a cualquier edad, aunque aumenta su frecuencia con el envejecimiento. Aquí en México, el registro histopatológico de neoplasias, en México ya les decía yo, ¿no? En el 2003 reportaron 5,800, ahorita últimamente se están reportando alrededor de 8,000, 9,000 casos de linfoma no Hodgkin. El problema está en que tenemos la pésima costumbre de no reportar. ¿Sí? Nos tienen que obligar a hacerlo, si no, no lo vamos a hacer. En México representan el 5,43% de las neoplasias malignas, que está muy parecido al 4% de Estados Unidos, y en causa de muerte en los hombres es el 11º. Ojo, ahí dice tercero, pero no, es 13º, me equivoqué. Y el 13º en las mujeres, me equivoqué. Y bueno, lo que habíamos dicho aquí, además del virus de Epstein-Barr, se han involucrado otros virus como el VIH. ¿Todos han visto algún paciente con linfoma y VIH? No, doctora, yo no. Es súper frecuente, ¿no? A mí que me tocó estar ahí en San Alejandro 5 años y que estaban el infectólogo con los pacientes de VIH, pues sí tenía yo muchos pacientes, ¿no? Que tenían linfoma y se trataban de linfoma. ¿A dónde le gustaba salir al linfoma de Hodgkin? Ganglios En el cuello. cervicales. El cuello. Cuello. En el cuello. Bueno, aquí
2/3 partes, o sea, 2/3 partes de los que lo trataba de convertir en mi cabeza a porcentaje y no pude. 65%. 75%, ¿ah? No, por eso estudié medicina, ¿no? Las matemáticas no es lo mío. Entonces, el 75% de los casos van a salir de un ganglio linfático, es decir, el tumor va a ser una adenomegalia. Pero una tercera parte van a surgir del tejido linfoide de órganos parenquimatosos, que puede ser gastrointestinal. Por ejemplo, hay linfoma gástrico, linfoma del recto, linfoma de senos paranasales, linfoma de la amígdala, linfoma de piel, linfoma de cerebro, ¿no? De sistema nervioso central. O sea, en realidad el linfoma no Hodgkin puede surgir en cualquier órgano que tenga tejido linfoide. Tuvimos un paciente con linfoma no Hodgkin que era primario del pericardio. No era un problema ese paciente, pobrecito. Es muy frecuente que la médulosis esté involucrada y en algunas ocasiones, por ejemplo, en el linfoma de piel, que se llama micosis fungoide, cuando se mete a la sangre, se llama síndrome de Sézary. O sea, los linfocitos del linfoma andan circulando en la sangre, ¿no? Entonces también se puede involucrar la sangre. Y no solo es el linfoma, en realidad cualquier linfoma se puede leucemizar, así se le llama. No se me tapó la nariz. De los linfomas más frecuentes, el segundo en frecuencia es el folicular y ahí están algunas alteraciones citogenéticas muy características, la 14-18 y la 11-14. El cromosoma 14 casi siempre se involucra por el BCL, ahí está el BCL. Otros virus que se han relacionado, bueno, microorganismos, porque ahí está una bacteria, que se han relacionado con los linfomas es el virus de Epstein-Barr, sobre todo con el linfoma de Burkitt, que es endémico en África, el lentivirus 1, con el de las células T del adulto, que también es endémico al Caribe y al sur de Japón. Es el Helicobacter pylori, ¿qué hace? Gastritis. Gastritis, y puede producir gastritis atrófica y está muy relacionado con el linfoma no Hodgkin gástrico tipo MALT. Sí, pues es finalmente el tejido linfoide asociado a mucosas. Y bueno, se piensa que el 30% de los pacientes con VIH pueden desarrollar un linfoma no Hodgkin en el transcurso de su enfermedad. Entonces aquí tengo entidades asociadas a riesgo incrementado para el desarrollo del linfoma no Hodgkin. Obviamente tenemos la exposición a todos los químicos que ya habíamos visto, radiación, quimioterapia, benzol, arsénico, clorofenoles, todos los químicos industriales que dañan el DNA. Si yo daño el DNA, tengo el riesgo de activar oncogenes, ¿no? Y se presentan todo este tipo de patologías. Entonces ahí está claro, ¿no? Cualquier daño al DNA. Los siguientes 3 tienen algo en común, que es la inmunodeficiencia. ¿Qué pasa si alguien tiene inmunodeficiencia? ¿Se pierde qué? ¿La vigilancia qué? ¿Qué hacen nuestras defensas para que no nos dé cáncer? Eliminar las células autorreactivas, ¿no? Bueno, las células del sistema inmune autorreactivo. Además de las autorreactivas, las natural killers se encargan de destruir a células no clásicas. Las inducen a apoptosis, exactamente. Entonces, ya sea la inmunodeficiencia hereditaria adquirida o bien por el tratamiento de enfermedades autoinmunes, se pierde esta vigilancia inmunológica y aumenta la frecuencia de los linfomas, ¿sí? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, trasplantados renales que tienen inmunosupresión crónica que terminan con linfoma, ¿no? Porque se pierde esa vigilancia. Entonces, todas estas son enfermedades, desde las hereditarias, Klinefelter, ataxia telangiectasia, Wiskott-Aldrich, ¿no? Que es ahí con linfocitos T, Wiskott-Aldrich. Estos pueden producir un aumento en la frecuencia o el riesgo de presentar linfoma. Y bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí tenemos la misma anatomía del ganglio. Hay un ganglio
hay un folículo primario, un folículo secundario. Y si ustedes se fijan, dice, el linfoma folicular y el de Burkitt sale del folículo secundario. Luego están las células, las del linfoma, células del manto, linfoma de la zona marginal, linfocitos B pequeños. Ahí está del sitio de donde salen, del sitio anatómico donde salen en el ganglio, los linfomas. Entonces, por eso es tan importante hacer biopsias excisionales. Clasificaciones del linfoma no Hodgkin hay para votar para arriba las que ustedes quieran. Antes del 82 estaba Rappaport, Luxicolin y Kiel, cada quien ocupaba la que quería. Entonces lo que hicieron fue, se juntaron, hicieron un grupo de trabajo, el Working Formulation, hicieron la primera clasificación como que consensada de los linfomas y los dividía en 3 grupos, de bajo grado de malignidad, de intermedio grado de malignidad y de alto grado de malignidad. Entonces, esta es una de las primeras clasificaciones que nos habla del comportamiento clínico o del comportamiento de crecimiento de estos linfomas. Posteriormente ya llega la OMS y, como siempre, ¿qué le incorpora la OMS a las clasificaciones? ¿Quién se acuerda? ¿Lo inmunológico? Inmunología. Lo inmunológico, o sea, lo que es la inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, lo primero que hace la OMS es clasificar a los linfomas en B o T. Y luego, dentro de B o T, si son inmaduras o maduras, ¿sí? Y además sigue utilizando la clínica y los divide en 3 grupos por su comportamiento clínico, que son muy parecidos a los de la Working, pero tienen nombre distinto, que es linfomas agresivos, linfomas muy agresivos y linfomas indolentes. Ahorita vamos a ver. Entonces, lo primero que hace la Real y la OMS, que finalmente la Real es la de la OMS, es clasificar en neoplasias de células B y neoplasias de células T, que también ahí entran las natural killer. El tercer grupo es las histiocitosis, ¿no? Que son muy raras. Y dentro de las B y las T va a haber de células B precursoras y maduras, de células T precursoras y natural killer maduras. Por ejemplo, los linfomas que salen de los senos paranasales casi siempre son T natural killer. El de la piel es T, ¿no? Casi siempre. Entonces es lo mismo. Neoplasias de células B, precursoras y maduras, y neoplasias de células T natural killer, que son también precursoras y maduras. Es exactamente la misma. ¿Y qué ocupan para esto? Pues precisamente los seres que ya habíamos mencionado, ¿no? De tal forma que aquí en los linfomas de células B precursoras tenemos un linfoma linfoblástico. Y en los de B maduras tenemos a la leucemia linfocítica crónica, porque es madura, o linfoma de linfocitos pequeños, que es lo mismo. ¿Sí? Finalmente esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Dependiendo de los que vayan adquiriendo y perdiendo, pues es el nombre del linfoma. Y para esto vamos a utilizar la inmunohistoquímica. Linfomas indolentes, les decía yo, los indolentes, si les dicen, les va a dar un linfoma. Entonces dices, chin, me va a dar linfoma. ¿Qué quieres que te dé? ¿Agresivo, muy agresivo o indolente? ¿Ustedes cuál piden? Yo pediría que no me diera, pero bueno, vamos a decir que no es opción. El que sea que no El indolente. El indolente suena bonito, ¿sí o no? Sí, no porque duele, se supone ¿no? que el crecimiento es lento, ¿no? O sea, no lo El diagnostico. indolente, el crecimiento es lento, exactamente. El problema es que son hasta la fecha incurables. En cambio, los agresivos o los muy agresivos, les das quimio y ¡pum!, desaparecen y hasta te puedes curar. Por eso siempre he dicho, los indolentes suenan bonitos, pero son feos. Hagan de cuenta que son hipócritas, ¿no? Sí, estás bien, sí, ya lograste la remisión, 1 o 2 años, mocos, recaes. Otra vez 6 ciclos de quimio, otra vez hasta te autotrasplanto, unos 3, 4 años y ¡pum!, recaes. ¿Por qué? Porque las células en los indolentes, un buen porcentaje de células están quiescentes. ¿Qué significa eso? Como en Que pausa. ¿En estado de reposo? Están detenidas en un proceso de... Están como detenidas. dormidas.
no están en ninguna parte del ciclo activo, del ciclo celular. O sea, no están en mitosis, no están en síntesis, no están pasando por las diferentes etapas del ciclo celular, están paradas. ¿Ahí podrá matarlas la quimio? No. No. Sí, No, pues porque- no, porque prácticamente toda la quimio sobre todo vamos a llamarla convencional, entra a actuar en un momento en el que la célula o está en síntesis, hagan de cuenta que hay medicamentos que durante la síntesis, pum, pum, se mete y hace que las conexiones al generar el DNA se hagan chuecas y eso es incompatible y hace apoptosis esa célula. Es en síntesis o al momento de la mitosis, hacen que se dividan mal y que se mueran. Entonces, todas las quimioterapias, alcaloides de la vinca, todo el tipo de quimioterapia actúan en etapas activas del ciclo celular. Entonces, una célula que está quiescente, pues le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? O sea, nada, están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Escogemos a las células que están activas, esas células se mueren, y las que están inactivas no se mueren, pasa el tiempo, se activan y viene la recaída. Pero igualmente va a haber células activas e inactivas en ese momento, le damos la quimio y se hace un círculo. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Doctora, entonces, Eh, en estos pacientes, o sea, ¿ya es puro tratamiento paliativo o sí se le da un intento de algo? No, claro que se le da un intento de algo. Por ejemplo, les damos el primer ciclo de quimioterapia. Para esto nos sirve muy bien el PET. Y ya el paciente que recae, que van a ser todos, se les vuelve a dar quimio y se les mete autotrasplante para intentar curarlos, pero eventualmente, o sea, algunos llegan a curarse, pero muchos recaen, porque no logras matar esas células que están en quiescencia. De todos los Gracias. linfomas, de todos los linfomas no Hodgkin, el segundo en frecuencia es el folicular, el que está ahí, que es un indolente, el linfoma folicular grado 1I, grado 2, el linfoma son las pequeñas, que es la contraparte de la linfocítica crónica, y el linfoma tipo MALT. A estos pacientes hagan de cuenta que les damos la quimio. Si necesitan radio, pues se les da radio y luego les damos mantenimiento con rituximab, sobre todo si son B. Bueno, obviamente tiene que ser B, ¿no? Para darles anti-CD20. Y les damos así 8 ciclos cada 3 meses de rituximab. ¿Por qué? Porque estamos tratando de destruir las células que vayan quedando en quiescencia y que se vayan a activar. Entonces les das cada 3 meses rituximab por 8 ciclos, en un intento de que no recaigan. Es el único linfoma que lleva mantenimiento. Los indolentes. De ahí que tengo agresivos, que es el linfoma celular grande. De todos los linfomas no Hodgkin, el más frecuente por mucho es el linfoma difuso de célula grande. Muy agresivos es el Burkitt, el más frecuente, que es muy poco frecuente, o los linfoblásticos, que están abajo, que también pueden ser B o T. Son ejemplos, lo vamos a ver todos. No les pongo las tablas de las clasificaciones. Las últimas clasificación que salió fue en el 2016 de la OMS y hay 40 tipos de linfomas. Y no estoy contando las revisiones que han salido 17 y 18. Entonces no vamos a hablar de todos, solamente vamos a hablar de los más frecuentes de cada grupo. La distribución de los linfomas, de acuerdo a la clasificación, el más frecuente de todos es el difuso de célula grande. Aquí dice 30%, hay literatura que se va más, ¿no? Hasta 40%, 50%. El linfoma folicular es el segundo en frecuencia y de ahí los que quieran. MALT, T, todos los que quieran. ¿Qué es más frecuente? B o T, por mucho el 85% de los linfomas van a ser B, el 15% van a ser T. Y qué bueno, porque el B es más curable que el T es más agresivo, más feo. Sí, ahí están los CDs, ¿no? Si es B va a abarcar 19, 20, inmunoglobulina de superficie y CD 10. Si es T va a abarcar 2, 3, 4, 7 y 8. Y les decía yo el tercer grupo, que son los tumores histiocíticos o de macrófagos, que son muy poco comunes, que son, no sé si alguna vez han oído mencionar alguna vez a la histiocitosis de Langerhans.
que puede ser multisistémica, es muy poco. Yo pensé que era así como una historia, pero le da mucho a los niños, ese sí es muy frecuente en los niños. Entonces ahora he visto varios con la hematóloga pediatra, ¿no? Pero yo pensaba que antes era una historia. Entonces, la diferencia, los indolentes o de bajo grado, las sobrevidas sí son largas, pero las recaídas son frecuentes y la mayor parte se consideran en general no curables. Los agresivos y los muy agresivos, los de alto grado, estos, la progresión clínica es rápida y también pueden ser curados con quimioterapia. Entonces, la estadificación para establecer el diagnóstico o la extensión, vamos a hacer obviamente una historia clínica con exploración física adecuada, hay que medir todos y cada uno de las adenomegalias. El diagnóstico lo voy a tener con una biopsia excisional, acuérdense, excisional con inmunistoquímica. El laboratorio voy a hacerlo completo, ¿no? La citometría hemática, velocidad de sedimentación globular, pruebas de función hepática. ¿Sí saben qué es la beta 2 microglobulina? ¿No? No. Esta se utilizaba como un marco, bueno, se sigue utilizando, ya está cayendo un poquito en desuso por el PET, pero se utilizaba como una, ay, se me fue el nombre, un marcador tumoral. Hagan de cuenta que la beta 2 microglobulina la producen nuestros linfocitos de forma normal. Aquí en el linfoma no Hodgkin, el tumor está hecho de linfocitos, no es como el de Hodgkin, que es la célula de Ritzenberg. Aquí todos los linfocitos son clonales y están produciendo, si tenemos una bolota de linfocitos, van a producir mucha beta 2 microglobulina. Entre más alta esté, pues peor es el pronóstico y durante la vigilancia, si empieza a subir, pues hay una recaída, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la beta 2 microglobulina. Ya habíamos visto que Doctora, ¿y qué tan específica es? no es muy específica, por eso es que está cayendo un poquito en desuso. Por ejemplo, la beta 2 microglobulina la utilizamos en linfoma, en mieloma múltiple, en otras síndromes linfoproliferativos. Y lo utilizamos sobre todo como pronóstico. Entre más alta, mayor la carga tumoral, pero es ya con diagnóstico. O sea, si tú quieres agarrar una beta 2 microglobulina así solita, sin síntomas, sin nada, así como para ver, no te sirve. No sé si me explique. Sí, doctora, gracias. Bueno, para la estadificación, la tomografía, ya le habíamos dicho, la radiografía de tórax, la biopsia de hueso, sobre todo el aspirado lo podemos hacer, pero es más específico la biopsia ósea. En algunas circunstancias, por ejemplo, dependiendo de dónde está el tumor, bueno, si está en sistema nervioso central, pues tomografía o resonancia. Si tengo algún derrame pericárdico, pleural, ascitis, puedo estudiar el líquido para buscar linfocitos atípicos. Los estudios varitados y endoscópicos, sobre todo para los linfomas que afectan el tubo digestivo. ¿Cuáles son los estudios varitados? ¿Con vario? Sí, pero ¿cuáles son? Hay dos estudios varitados del tubo digestivo. ¿Cuáles son? El esófago. Uno es el enema varitado, ¿no? Colon por enema, ¿sí? El tránsito intestinal. Pero ese no nos sirve mucho, más bien nos sirve para ver el tránsito intestinal. La Uno que es el... En el ¿Cuál? esófago. Colonoscopia, pero creo que no. Es que no te entendí. Esofagograma. Bueno, el esofagograma es parte de la serie La esofagorodenal. serie de su... no, Ese es el otro, la serie esófago-gastroduodenal. En realidad, estos también han caído en desuso, los varitados, porque ya hacen la endoscopía y la endoscopía no sirve para hacer diagnóstico porque se toma la biopsia. Pero bueno, sí se pueden hacer. Igual estudio citológico de cualquier derrame, ya había yo dicho. El estudio citológico de líquido cefalorraquídeo me lo salté por alguna razón para ver infiltración y antes del PET utilizábamos el gamagrama con galio. ¿Sí? Las etapas clínicas ya las vimos, no se las repito, ¿sí? No, doctora. Ya las acabamos de ver hoy, ¿no? Y bueno, que es que quiero acabar el laboratorio para no más dejar el tratamiento.
¿Qué hora es? ¿Ya son las 6? Sí, doctora, son dos. Sí, dos, dos, doctora. Sí, Nos doctora. quedamos aquí. Déjenme bajar la lista de asistencia. Y Doctora. aquí, mande. Yo entré un poquito tarde porque tenía problemas con mi internet. Sí, no estoy siendo muy estricta, no te preocupes. Gracias, doctora. Yo sé, si a mí me falla, aquí estoy también y se me va y los dejo a la mitad. A lo mejor vamos a tener que con ustedes meter una clase un día que no esté programado, que todos podamos, para ponernos al corriente. Vemos cómo vamos avanzando, todavía hay tiempo. Pero si nos agarran las prisas, metemos una que otra clase ahí fuera de horario para ponernos al corriente, ¿les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, Sí, una doctora. pregunta. Ajá. Es que yo tenía entendido, bueno, es un poco sobre, sí es sobre el tema, pero sobre si se cubre o no, el seguro cubre este tratamiento de los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, porque yo tenía entendido que el que cubría era el no Hodgkin, pero con muchas restricciones como que fuera menor de 18 años y cosas así. Es seguro. Entonces, o sea, ¿El IMSS? ajá, No, el IMSS tratamos todos. todos. Ah, ok. Todos, y ahora nos autorizaron los últimos medicamentos acá, non plus ultra para los refractarios y para prepararlos para trasplante, y son así 100,000 pesos de cuenta, pero sí lo cubre. Ah, ok, porque en alguna vez leí que solo cubría el no Hodgkin y el folicular y el difuso nada más. Por eso mi duda. A lo mejor te estás confundiendo con el popular. Ah, ok. Pero entonces el seguro cubre todo. El seguro popular sí no cubre todo, si no Ajá. estoy mal informada. Ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo, doctora, en los tumores que dijo